Cristian Nodal, atrapado en un torbellino de emociones, personifica como la ira. El orgullo y el dolor pueden convertirse en una trampa emocional de la que es difícil escapar. Desde el momento en que comienza a planear cómo irrumpir en el cumpleaños de Kazu, su expareja, su obsesión por el pasado se hace evidente. Este no es solo un acto impulsivo. Es la manifestación de un hombre que lucha por recuperar algo que siente que se le ha arrebatado. No solo una propiedad material, sino también el control sobre una relación que alguna vez lo definió. En el núcleo de esta historia está su incapacidad para aceptar el fin de su vínculo con Kazu. A medida que se desarrolla el relato, queda claro que Cristian no solo está en guerra con las personas que alguna vez amó, sino también consigo mismo. Su obsesión por el rancho, su ira hacia Kazu y su confrontación con Romeo son síntomas de una lucha interna mucho más profunda. Este es un hombre que se siente traicionado y que, en su dolor, ha perdido la perspectiva de lo que realmente importa. Desde el principio, la noche del cumpleaños de Kazu ya estaba destinada a convertirse en un campo de batalla emocional. Rodeada de amigos, familiares y su hermana Flor, Kazu intentaba disfrutar de su día especial, pero la sombra de Cristian no tardó en aparecer. Las llamadas insistentes y los mensajes no respondidos fueron el preludio de un conflicto que rápidamente pasó de lo emocional a lo físico. Cada llamada no contestada representaba para Cristian no solo un rechazo, sino una confirmación de que estaba perdiendo la batalla por el control. El momento en que Cristian comienza a llamar a los invitados del cumpleaños marca un punto de no retorno. Es aquí donde su desesperación alcanza su punto máximo, llevando el conflicto a un nivel público y humillante. Para Kazu, este acto no es solo una intrusión, sino una declaración de guerra. Cuando finalmente toma la llamada, su cansancio y frustración son evidentes. Las palabras de Cristian, cargadas de acusaciones y resentimiento, son un recordatorio de los días más oscuros de su relación. La decisión de Kazu de salir al jardín para evitar arruinar la atmósfera de la fiesta es un gesto de madurez, pero también una señal de que el peso emocional de esta confrontación está comenzando a pasar factura. Mientras ella intenta mantener la compostura, Cristian eleva el tono de la conversación, acusándola de robarle la casa y traicionarlo. En su mente, esta no es solo una disputa por una propiedad, es una batalla por su dignidad, una forma de aferrarse a lo que queda de su relación. Por otro lado, Romeo, el nuevo compañero de Kazu, representa una amenaza directa para Cristian. Su presencia no solo refuerza la idea de que Kazu ha seguido adelante, sino que también desencadena una rabia que Cristian ya no puede contener. Cuando Romeo interviene para detener el caos, la situación se intensifica rápidamente. La pelea que sigue no es solo un enfrentamiento físico, sino una metáfora del conflicto emocional que ha estado hirviendo bajo la superficie durante meses. La lucha entre Romeo y Cristian es brutal y despiadada. Cada golpe no es solo una expresión de fuerza física, sino también una liberación de años de frustración, dolor y resentimiento acumulados. Para Romeo, esta es una oportunidad de defender a Kazu y demostrar que Cristian ya no tiene poder sobre ella. Para Cristian, cada golpe recibido es una humillación, un recordatorio de que está perdiendo no solo la batalla, sino también a sí mismo. Mientras tanto, en el interior de la casa, los invitados intentan procesar lo que está sucediendo. La fiesta, que comenzó como una celebración alegre, se ha convertido en un escenario de caos y confrontación. Para Kazu, este es un momento de reflexión. Rodeada de amigos y familiares que la apoyan, comienza a darse cuenta de que la verdadera batalla no es con Cristian, sino con el peso emocional que él representa en su vida. Su decisión de regresar a la fiesta y levantar su copa en señal de agradecimiento es un acto de resiliencia. Un recordatorio de que, a pesar de todo, sigue siendo dueña de su propia felicidad. Sin embargo, para Cristian, la pelea con Romeo y la humillación pública no son el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo de obsesión y venganza. Cuando se encuentra en la cama del hospital, herido tanto física como emocionalmente, su mente sigue girando en torno a la idea de recuperar lo que siente que le pertenece. Las palabras de Angélica, quien intenta ser una voz de razón en medio del caos,
Son un recordatorio de que está perdiendo más que una propiedad, está perdiendo su dignidad y, en última instancia, a sí mismo. Angélica, con su tono calmado pero firme, intenta hacerle ver a Christian que su obsesión lo está destruyendo. Le habla de la importancia de dejar ir, de aceptar que algunas batallas no pueden ganarse. Pero Christian, cegado por su orgullo y su dolor, se niega a escuchar. Sus respuestas, llenas de furia y resentimiento, reflejan a un hombre que está atrapado en un ciclo de autodestrucción del que no puede escapar. La conversación entre Christian y Angélica es un punto crucial en la historia. Representa el choque entre la razón y la emoción, entre el deseo de avanzar y la incapacidad de dejar ir el pasado. A medida que Angélica intenta calmarlo, Christian comienza a darse cuenta, aunque de manera subconsciente, de que su lucha no es realmente con Casu, Romeo o el rancho, sino consigo mismo. Sin embargo, esta revelación es dolorosa y difícil de aceptar. Cuando Christian finalmente sale del hospital, sus palabras finales, "esto no termina aquí", son una declaración de su determinación, pero también de su tragedia. Este no es el final de su historia, sino un recordatorio de que aún tiene un largo camino por recorrer. Su incapacidad para soltar el pasado y su obsesión por recuperar lo que siente que ha perdido lo mantienen atrapado en un ciclo que solo puede romperse si decide enfrentar sus propios demonios. Esta historia, llena de emociones intensas y conflictos internos, es un reflejo de las complejidades del amor, el orgullo y la venganza. En Retumba Polémica, exploramos estas historias porque creemos que detrás de cada escándalo hay una verdad humana que vale la pena contar. Si te impactó este relato, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás las historias más fascinantes del mundo del espectáculo, contadas con detalle y emoción. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos más íntimos de las estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras Casu caminaba hacia el jardín para tomar un poco de aire, las luces de la fiesta parpadeaban detrás de ella como un recordatorio de lo que estaba dejando en pausa. Sus pasos eran lentos, su respiración se entrecortaba y sus pensamientos volaban lejos. No podía evitar sentir una mezcla de cansancio y enojo, no solo por el comportamiento de Christian, sino también por el peso emocional que esa relación aún tenía sobre ella. A pesar de haberlo dejado atrás, de haber intentado reconstruir su vida, la sombra de Christian seguía persiguiéndola. Recordaba con dolor los momentos en que él solía ser su refugio, su cómplice. Pero esa versión de Christian ya no existía. Ahora, él era una figura invasiva, un fantasma que se negaba a desaparecer. Mientras tanto, Christian estaba en su auto, con el motor apagado pero con su mente en un constante rugir de pensamientos. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo retrovisor, veía a un hombre al borde del abismo, consumido por una mezcla de orgullo herido y necesidad de control. Las luces del rancho brillaban a lo lejos, y él no podía dejar de imaginar a Casu dentro, rodeada de risas, abrazos y miradas de cariño que ya no le pertenecían. En su mente, aquella escena no era solo una fiesta, sino una afrenta personal, un recordatorio de que ella había seguido adelante sin él. El celular descansaba en el asiento del copiloto, su pantalla iluminándose intermitentemente con mensajes de preocupación de Angélica, su amiga. Pero Christian no quería hablar con nadie más que con Casu. «Esto no puede terminar así», murmuró para sí mismo, apretando los puños con fuerza. En la fiesta, Flor hacía todo lo posible por mantener el ambiente animado. Contaba chistes, hacía brindis y se aseguraba de que todos los invitados estuvieran atendidos. Pero, aunque sonreía, en su interior estaba alerta. Conocía a Christian lo suficiente como para saber que su persistencia no se detendría en unas cuantas llamadas. «Espero que no sea tan tonto como para venir aquí», pensó. Aunque en el fondo sabía que eso era exactamente lo que él haría. Flor estaba lista para enfrentarlo si era necesario, pero también temía por su hermana. Había visto cómo esta situación la desgastaba, cómo las constantes interrupciones de Christian le robaban la paz que tanto le había costado construir. En el jardín, Casu intentaba calmarse, mirando las estrellas como si pudieran ofrecerle respuestas.
pensaba en Romeo, quien había estado a su lado de manera incondicional. Su presencia le daba tranquilidad, pero también sentía una culpa silenciosa por arrastrarlo a este drama que parecía no tener fin. No es justo para él, pensó, mientras las luces de la terraza iluminaban suavemente su rostro. Sin embargo, sabía que Romeo estaba allí porque quería estarlo, porque la amaba y estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera por ella. Christian, en ese mismo momento, tomó una decisión. Bajó del auto con pasos firmes, cada uno cargado de una mezcla de ira y determinación. Mientras caminaba hacia la entrada del rancho, su mente jugaba con imágenes del pasado, él y Kazu riendo juntos, haciendo planes para el futuro, soñando con un hogar lleno de amor y estabilidad. Pero esos sueños ahora parecían burlescos, y cada paso que daba hacia la fiesta era un recordatorio de cómo todo había salido mal. Al llegar a la entrada, sus ojos se fijaron en las luces y escuchó la música que provenía del interior. Era como si esas risas y canciones fueran un insulto directo. Un recordatorio de que él ya no formaba parte de esa alegría. Flor fue la primera en notar su presencia. Desde la distancia, lo vio acercarse con el rostro tenso y las manos apretadas en puños. Su instinto protector se activó de inmediato, y sin dudarlo, caminó hacia la puerta principal para interceptarlo antes de que pudiera entrar. «¿Qué estás haciendo aquí, Christian?», le dijo con voz firme, colocándose frente a él como un muro. Christian la miró con una mezcla de desprecio y cansancio. «Necesito hablar con Kazu». «Esto no puede esperar», respondió, su tono firme pero cargado de emociones contenidas. «¿Hablar? ¿Ahora? ¿En su cumpleaños? ¿Te das cuenta de lo inapropiado que es esto?», replicó Flor, cruzando los brazos frente a él. Pero Christian no estaba dispuesto a escuchar razones. «Esto no es asunto tuyo, Flor». «No voy a irme hasta que hable con ella», insistió, dando un paso hacia adelante. Flor no retrocedió ni un centímetro. «Es asunto mío porque es mi hermana. Y te aseguro que no voy a permitir que arruines su noche». Mientras esta confrontación ocurría, Romeo notó el alboroto desde dentro de la casa. Al acercarse a la puerta, vio a Christian y Flor discutiendo. Y de inmediato supo que la situación estaba a punto de escalar. Con pasos decididos, salió al encuentro y se colocó junto a Flor, dirigiendo una mirada seria a Christian. «¿Qué estás haciendo aquí, Christian?», le preguntó con calma, pero con un tono que dejaba claro que no toleraría ninguna tontería. Christian lo miró con desprecio, sintiendo que la presencia de Romeo era una provocación directa. «Esto no tiene nada que ver contigo», dijo Christian, aunque sabía que esas palabras eran vacías. La presencia de Romeo lo hacía sentir reemplazado, y eso era algo que no podía soportar. «Claro que tiene que ver conmigo», replicó Romeo, manteniendo su compostura. «Tiene que ver conmigo porque estoy aquí para apoyar a Kazu, para protegerla de cualquier cosa que quiera dañarla. Así que, si estás aquí para causar problemas, te sugiero que te des la vuelta y te vayas». Las palabras de Romeo fueron como gasolina en el fuego que ya ardía dentro de Christian. Su rabia se desbordó y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, dio un paso hacia Romeo, con el rostro encendido de furia. «¿Quién te crees que eres para hablarme así?», gritó, su voz llena de frustración y enojo. En ese momento, Kazu llegó al lugar, alertada por los gritos. Su corazón latía con fuerza mientras veía a Christian enfrentándose a Romeo, con Flor tratando de mediar en el caos. «¡Basta!», exclamó, su voz fuerte y llena de autoridad. Todos se volvieron hacia ella, y por un momento, el silencio llenó el aire. Kazu caminó hacia Christian, manteniendo su mirada fija en él. «¿Qué estás haciendo aquí, Christian? Esto no es el momento ni el lugar. Si tienes algo que decirme, no será ahora. Esta es mi noche, y no voy a permitir que la arruines». Christian, por un instante, pareció dudar. Pero su orgullo y su dolor lo empujaron a continuar. «Kazu, necesitamos hablar. No puedes seguir ignorándome como si no existiera. Esto no ha terminado». Las palabras de Christian resonaron en el aire, pero Kazu no vaciló. «Sí ha terminado, Christian. Terminó hace mucho tiempo.
Y lo único que haces viniendo aquí es demostrar que no sabes dejar ir. Su voz era firme, pero en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. Christian pasó las semanas siguientes atrapado en un ciclo de insomnio y reflexión. Su habitación de hotel se había convertido en una especie de prisión autoimpuesta, donde los días y las noches se confundían, y las horas transcurrían sin propósito alguno. La televisión permanecía encendida, pero él apenas la miraba. Solo era un ruido de fondo que intentaba llenar el vacío que sentía. Su teléfono, que alguna vez fue su conexión al mundo, ahora yacía en silencio sobre la mesita de noche. Había dejado de responder mensajes y llamadas, incluso de Angélica, quien era la única persona que todavía intentaba acercarse a él. En su mente, las escenas de aquella noche en el rancho seguían repitiéndose una y otra vez, como un disco rayado que se negaba a detenerse. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el rostro de Kasu. Su mirada firme y decidida cuando le dijo que todo había terminado. Esa imagen lo atormentaba, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. No podía seguir aferrándose al pasado, pero aceptarlo era como renunciar a una parte de sí mismo. El rancho, Kasu, incluso el conflicto con Romeo. Todo ello se había convertido en símbolos de una vida que ya no existía. Christian entendía, al menos en parte, que el problema no era solo perder a Kasu. Era lo que esa pérdida representaba, el fin de una etapa, de una identidad que había construido alrededor de su relación con ella. Pero comprenderlo no hacía que doliera menos. Mientras tanto, en el rancho, la vida continuaba. Kasu había retomado su rutina con una energía renovada, aunque el recuerdo de aquella noche todavía la acompañaba. Había aprendido a convivir con las cicatrices emocionales, transformándolas en una fuente de fuerza. Pasaba largas horas en los jardines, supervisando las reformas que había decidido hacer. Las flores que ahora adornaban el terreno no solo eran un cambio estético, eran un símbolo de su renacimiento, de su decisión de dejar atrás el caos y la negatividad. Romeo, siempre a su lado, se había convertido en su ancla. Su apoyo incondicional y su amor paciente le daban a Kasu la seguridad de que podía seguir adelante, de que merecía ser feliz. En una de esas tardes, mientras ambos caminaban por el jardín recién renovado, Kasu se detuvo frente a una fuente que acababan de instalar. El agua caía suavemente, creando un sonido que llenaba el ambiente de calma. «Nunca pensé que este lugar pudiera sentirse tan diferente», dijo, mirando a Romeo con una sonrisa. «Antes, cada rincón me recordaba algo doloroso. Ahora siento que, por fin, es mío». Romeo tomó su mano y la apretó suavemente. «Siempre fue tuyo, Kasu. Solo necesitabas darte cuenta de ello», respondió con ternura. Sus palabras resonaron en el corazón de Kasu, quien por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con un futuro libre de sombras. Mientras tanto, Christian había comenzado a explorar su propia redención, aunque el camino era lento y lleno de obstáculos. Angélica, con una mezcla de firmeza y compasión, logró convencerlo de buscar ayuda profesional. Al principio, Christian se resistió. «¿De qué va a servir hablar con un desconocido?», protestó, pero Angélica no se dio por vencida. «No es solo hablar, Christian. Es entenderte, enfrentarte a ti mismo. Si no lo haces, seguirás repitiendo los mismos errores», le dijo. Finalmente, Christian accedió, más por agotamiento que por convicción. Sus primeras sesiones de terapia fueron incómodas y frustrantes. Hablar de sus emociones, de sus errores, no era algo que le resultara fácil. Pero poco a poco, comenzó a abrirse. Una de las primeras revelaciones que tuvo fue que su obsesión con el rancho y con Kasu no era solo sobre perder a alguien. Era sobre perder el control, sobre enfrentar el miedo de no ser suficiente. «Siempre sentí que tenía que demostrar algo, que tenía que ser perfecto, el mejor», confesó en una sesión. «Y cuando perdí a Kasu, sentí que había fallado en todo». Su terapeuta lo escuchó con atención, ayudándolo a comprender que ese miedo no tenía que definirlo. A medida que Christian trabajaba en sí mismo, comenzó a ver las cosas con más claridad.
Se dio cuenta de que su relación con Kasu no había sido perfecta, que ambos habían cometido errores. Y que aferrarse al resentimiento solo lo alejaba de la paz que tanto anhelaba. En el rancho, Kasu también estaba teniendo sus propios momentos de introspección. Aunque había encontrado una nueva estabilidad, sabía que aún había partes de su pasado que necesitaba sanar. Una tarde, mientras organizaba una caja de recuerdos, encontró una vieja fotografía de ella y Christian en los primeros días de su relación. Estaban sentados en el porche del rancho, riendo, con las manos entrelazadas. Miró la foto durante varios minutos, dejando que los recuerdos la inundaran. No podía negar que había amado a Christian, que habían compartido momentos hermosos. Pero también entendía que ese amor había cambiado. Que la relación se había transformado en algo que ninguno de los dos podía sostener. Con un suspiro, guardó la foto en la caja y la cerró. Es hora de seguir adelante, se dijo, sintiendo un extraño pero reconfortante alivio. Christian, por su parte, comenzó a encontrar pequeñas maneras de reconciliarse con su pasado. Decidió escribir una carta a Kasu, no para recuperarla, sino para liberarse de todo lo que había estado cargando. En la carta, le pidió perdón por sus errores, por su comportamiento, y le agradeció por los momentos que compartieron. Siempre serás una parte importante de mi vida, escribió. Aunque nunca envió la carta, el acto de escribirla le dio una sensación de cierre que no había experimentado antes. El tiempo, como siempre, continuó avanzando. Kasu y Romeo comenzaron a construir una vida juntos, llena de momentos sencillos pero significativos. El rancho se convirtió en un lugar de reuniones familiares, de risas y celebraciones. Christian, aunque todavía en proceso de sanación, comenzó a reconstruir su vida lejos de los reflectores y de las expectativas que alguna vez lo habían consumido. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a encontrar paz en la soledad. Un día, años después, Christian recibió una postal sin remitente. Era una imagen del rancho, con los jardines floreciendo en todo su esplendor. En el reverso, solo había una frase: gracias por los recuerdos. No sabía quién la había enviado, pero al mirarla, sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Por primera vez, pudo sonreír al pensar en el pasado, sin rencor ni tristeza. La historia de Christian y Kasu, aunque llena de conflictos y desafíos, se convirtió en un testimonio de crecimiento, de aprendizaje, finalmente, de liberación. Ambos encontraron su camino, demostrando que incluso las relaciones más complicadas pueden dejar lecciones valiosas. Al final, lo que compartieron no se definió por cómo terminó, sino por cómo les ayudó a transformarse.